Buenos días. El día de hoy voy a grabar la última clase de Filosofía y Economía em, que habla sobre los derechos humanos en Colombia. Entonces, como vemos, estamos viendo los derechos humanos y vamos a ver algunas acciones que pueden proteger los derechos humanos en Colombia, creadas especialmente para protegerlos. Entonces, la primera que vamos a ver es la acción de tutela, que ya la vamos a ver más a profundidad. Voy a explicar las otras tres, que es el derecho de petición, la acción popular y el habeas corpus. El derecho de petición es el derecho que tienen todos los ciudadanos de hacer peticiones a las autoridades. Esas peticiones deben ser respetuosas y pueden ser de interés particular o general. ¿Cuándo aplica, por ejemplo, este derecho de petición? Aplica, por ejemplo, cuando yo quiero saber una información, digamos que yo estoy en Yondó y yo quiero saber en qué se invirtió el año pasado eh, el presupuesto del municipio. Entonces yo le hago un derecho de petición a la alcaldía y la alcaldía tiene la obligación de contestármela en el término de 15 días hábiles, que son hábiles de lunes a viernes siempre y cuando no haya festivos. Es decir, esos 15 días se convierten más o menos en 3 semanas. Este derecho de petición es muy importante, por ejemplo, cuando estamos protegiendo los derechos de la salud, cuando por ejemplo compramos algún artefacto y se nos daña y no nos quieren responder a través de un derecho de petición, yo le solicito a la entidad a la que yo se lo compré que me responda por qué. Y con eso ya puedo tomar otras acciones jurídicas. Otra acción muy importante son las acciones populares. Las acciones populares se crearon para defender intereses colectivos. Entonces, esas acciones populares son aquellas que se ponen, por ejemplo, cuando se está vulnerando intereses de la comunidad. Por ejemplo, digamos que yo viva en un barrio y que en mi barrio vayan a poner un machín o un pozo petrolero. Entonces yo interpongo una acción popular para evitar que se vulneren los derechos y los intereses colectivos de toda la comunidad. Y la acción del habeas corpus lo que busca es la libertad de las personas que son retenidas sin haberse cumplido los requisitos. Es decir, cuando hay captura, retención o privación de la libertad de una persona, pero que no se cumplen los requisitos que establece la ley, se realiza una acción de habeas corpus para que esa persona quede inmediatamente en libertad. Digamos, a mí me captura la policía y me lleva a un CAI y no le informa a mis familiares, no me deja hacer una llamada, no me informa mis derechos, no me lleva donde un juez, que son las cosas que se deben hacer cuando hay una captura de una persona. Yo puedo interponer esa acción de habeas corpus y la policía, por no haber cumplido con los requisitos que se establecen, tiene que inmediatamente dejarme en libertad. Esas son las 4 tipos de acciones que vamos a ver el día de hoy y que van a proteger los derechos fundamentales. ¿En cuál nos vamos a centrar? En la tutela. ¿Por qué en la tutela? Porque la tutela se encuentra en el artículo 86 de la Constitución Política y establece que es la acción que tienen todas las personas para proteger sus derechos fundamentales y que es la acción más sumaria, más corta, más preferente. En esta acción es importante que solamente procede cuando la persona no tenga otro medio de defensa. Por lo general, tengo yo que recurrir o acabar todas las instancias anteriores. Es decir, si por ejemplo yo estoy solicitando que me protejan el derecho a la salud, yo tengo ya que habérselo solicitado a mi EPS, ya tengo que habérselo pedido en una ocasión anterior para que un juez me ordene la tutela. Entonces vamos a ver un poquitico sobre qué debe tener la tutela. Entonces la tutela debe tener básicamente 5 cosas. Primero, la identificación del solicitante indicando el lugar de su residencia. Entonces, en este momento yo quisiera mostrarles acá un, un formato para que ustedes lo vean. Aquí lo tengo de la página. Esto es un modelo de tutela. ¿Qué es una tutela? Es una carta a través de la cual yo le voy a decir al juez, señor juez, me están violando los derechos. En este ejemplo, el derecho que que se va a proteger es el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida. ¿Qué es importante tener en cuenta de la tutela?
La tutela protege los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se encuentran en la Constitución Política del artículo 11 al artículo 41. Yo no sé si ustedes recuerdan el mapa conceptual que nosotros hicimos. Y estos son los derechos fundamentales. Hay un capítulo que se llama los derechos fundamentales y solamente cuando se violen esos derechos fundamentales del artículo 11 al 41 se pueden proteger a través de la acción de tutela. ¿Cuáles son? Pues vamos a leer algunos. El artículo 11 dice el derecho a la vida. El artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada, torturas, ni tratos, ni penas crueles. Artículo 13, igualdad ante la ley. Artículo 14, personalidad jurídica. ¿Qué es eso? Es decir, que yo tengo un nombre, una nacionalidad, un domicilio. Eso es personalidad jurídica. Esos son los atributos de la personalidad jurídica. Artículo 15, intimidad personal, familiar, buen nombre. Si alguien me respeta el buen nombre, yo puedo interponer una tutela para que esa persona deje de hacer lo que está haciendo para irrespetarme. Artículo 16, libre desarrollo de la personalidad. Este artículo 16 es muy usado en las tutelas cuando, por ejemplo, en las instituciones de educación le prohíben a los hombres tener el pelo largo. Cuando, por ejemplo, en las instituciones de educación, como en los colegios, les prohíben a las personas, a un hombre que se siente identificado como mujer, ponerse una falda. Es el libre desarrollo de la personalidad, que tiene límites y que los colegios le pueden poner unos límites, unas casillas. Cuando yo me inscribo al colegio, yo acepto, por ejemplo, que yo tengo que ir con los zapatos del uniforme y que si no, pues yo no puedo recibir la educación. Sin embargo, esos límites no pueden llegar, no pueden rayar con el desarrollo de las personas como tal. 17, se prohíbe la esclavitud, libertad de conciencia, libertad de culto. Si, por ejemplo, yo estoy en un colegio, en una universidad, y a mí me dicen, no, usted aquí no puede ser mahometana, porque tiene que ser cristiana, y si no es cristiana la echamos. Este artículo 19, libertad de cultos. Libertad de difundir el pensamiento, derecho a la honra, la paz. La paz es un derecho. Lo que pasa es que esta paz tiene un tratamiento especial porque se considera más como un derecho colectivo, entonces no puede ser protegida a través de tutela. El derecho de petición puede ser protegido a través de tutela. Es decir, yo hago un derecho de petición solicitándole a la alcaldía que me cuenten qué se gastó la plata. La alcaldía no me contesta, entonces yo hago una tutela para que el juez obligue a la alcaldía a que me conteste. El derecho a la circulación por el territorio nacional, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de escoger profesión, el derecho a la libertad de enseñanza, aprendizaje, el derecho a la libertad como tal, el debido proceso. El derecho a apelar las sentencias, es decir, a que un juez superior la conozca. El derecho a ver, ¿qué más hay? El derecho a no declarar contra mí mismo, el derecho a la prohibición del destierro. Si, por ejemplo, a mí me dicen, su condena es irse de Yondón, prohibido. El derecho al asilo, el derecho de reunirse y manifestarse públicamente, que es lo que hacen en las marchas. El derecho de la libre asociación, el derecho de construir sindicatos, el derecho de el control político. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que a través de la tutela lo que se protege son esos derechos fundamentales que se encuentran desde el artículo 11 al artículo 41 de la Constitución Política. Listo, entonces, ¿qué debe contener la tutela? Como les decía, la tutela debe ser una carta. Entonces, esta es más o menos la carta.
Y vamos a suponer vamos a suponer que Pepito Pérez, que es un señor, va a poner una tutela en contra de su EPS, que se llama Mi Salud EPS, ahí me la inventé, porque resulta que el señor Pepito Pérez, que vive en Yondó, tiene cáncer y la EPS no le quiere dar los medicamentos, a pesar de que tiene cáncer, a pesar de que el médico tratante le envió un medicamento, la EPS se tarda y no le da el medicamento al señor Pepito Pérez. ¿Qué debe contener la tutela? Primero, una identificación de la persona. Entonces, aquí está Pepito Pérez, identificado como aparece al pie de mi firma, es decir, al final yo firmo y pongo el número de la cédula. Eso es lo que debe contener. Ahí vamos. Entonces, debe tener la identificación del solicitante indicando el lugar de su residencia. Entonces, como ven, ¿cómo hago para ponerlo? La identificación, el lugar de su... Hacia, por favor. Debe tener la parte contra quien se pretenda tutelar los derechos. En este caso es Mi Salud EPS, ¿sí? Porque aquí dice, miren, vean, accionante Pepito Pérez, accionado Mi Salud EPS, que se supone que es la EPS de Pepito Pérez. ¿Qué más debe tener? Una relación de los hechos que describa la acción o la omisión. Entonces yo ahí al juez le voy a contar, voy a poner un título que se llame hechos, que está acá, y le voy a contar al juez cuáles son los hechos. Entonces, digamos, en el caso que dije, hay 3 hechos importantes. La primera, que yo me encuentro afiliado a esa EPS. La segunda, que yo tengo cáncer y mi médico me ordenó unos medicamentos. O sea, Pepito Pérez tiene cáncer y el médico le ordenó unos medicamentos que se llama, en este caso le puse No Más Cáncer, aquí inventándonos nosotros para nuestro ejercicio de la clase. Y la tercera, que la EPS no le quiere dar, no le quiere brindar, no le quiere o no le da oportunamente o se demora en darle el tratamiento que necesita Pepito Pérez para el cáncer. Esos son los hechos. Tercera, una exposición del derecho. ¿Cuál sería el derecho? Sería el derecho a la vida, que es el derecho número 11, porque el derecho a la salud está conexo con el derecho a la vida. Es decir, si a mí no me protegen el derecho a la salud, me están violando el derecho a la vida. Entonces yo acá pongo derechos vulnerados. Miren, el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida. ¿Sí ven? Que está en el artículo 11 de la Constitución, que debe estar en alguno de los artículos fundamentales del 11 al 43. Y los fundamentos jurídicos, esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier modelo, ustedes ponen en Google, eso fue lo que yo hice, poner en Google, modelo de tutela de atención en salud. Los fundamentos jurídicos es en qué me baso yo para decir que me están violando los derechos. Y por último, debe tener una manifestación bajo la gravedad de juramento que no ha presentado la misma tutela. Eso está por aquí al final. Aquí esto es, bueno, si ustedes quieren, lo más conveniente es adjuntar pruebas. Entonces yo adjunto el carnet, la orden médica, la autorización, las veces que fui a pedirlo, si lo pedí a través de un derecho de petición, etc. Y las pretensiones, es decir, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que mi Salud EPS me suministre el medicamento. Además debe tener la dirección de la persona. Entonces aquí le puse calle 1, número 2, 3, Yondó y Pepito Pérez, y aquí debe ir la firma de Pepito Pérez. ¿Sí? Eso es lo que debe contener una tutela y esa es la tutela. Es una carta que para este caso pues yo la hice en Word, pero puede estar hecha perfectamente a mano.